Estimados estudiantes, este es un video para hablar sobre el fin de la Guerra Fría. Este proceso que ya iniciamos en el estudio con los materiales anteriores, proceso iniciado de la Guerra Fría a final de la Segunda Guerra Mundial y que culmina el año 1991 con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética. ¿Ya? Vamos a hablar de los dos factores más importantes o los dos factores que marcan prácticamente el fin de la llamada Guerra Fría, ¿ya? Enfrentamiento indirecto que mantuvo en vilo la paz y la seguridad del mundo por la escalada de desafíos constantes que existían entre los países del llamado mundo libre, o sea, las potencias occidentales, sea Estados Unidos, Francia, Inglaterra y los países allegados, y versus la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y toda su esfera de influencia en los países de la Europa del Este principalmente. Bueno, vamos a hablar de los dos factores principales que marcan el fin de este proceso. Y esos son, uno, la caída del muro de Berlín, como un símbolo de este derrumbe del bloque socialista, y obviamente la caída de la Unión Soviética, el momento en que se disuelve. Bueno, vamos a la caída del muro de Berlín. Para darle un tiempo histórico, la caída del muro de Berlín sucede en el año 1989. Pero bueno, vamos a darle un principio a esto. Cuando lo construyen en el año 1961, y lo construyen para evitar la migración masiva que se estaba dando desde el este al oeste, y para evitar la influencia también de las potencias occidentales sobre el bloque oriental. Pero vamos a entender algo, es decir, el por qué estaba este muro. Este muro se construye para dividir a una ciudad, puesto de que Berlín, si bien estaba ocupado tanto por la Unión Soviética como por las potencias occidentales, después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín estaba en Alemania Oriental, ¿ya? El muro era denominado en la RDA como el muro de la protección antifascista. ¿Qué es lo que es la RDA? La RDA es la República Democrática Alemana, que es el país que se funda durante la Guerra Fría, es una de las sectores de la Alemania ocupada por los soviéticos, mientras que por el lado occidental se le llamó la República Federal Alemana, ¿ya? En este instante, en la Alemania Oriental, el gobernante era don Erich Honecker. Erich Honecker, que era un político de corte comunista alemán, que había sido prisionero inclusive de los nazis durante los años 30 y principio y hasta la mitad de los años 40, se convierte en el líder de la República Democrática Alemana, y a él se le atribuye la responsabilidad aproximadamente de 200 muertes, que son las gentes la cantidad de gente que intentó escapar de la Alemania Oriental y que fueron apresadas, torturadas y asesinadas por los organismos de seguridad de la República Democrática Alemana, que era una policía secreta llamada la Stasi. La imagen de la izquierda de su pantalla, sí pueden ver a Erich Honecker en el momento en que era gobernante de la República Democrática Alemana. En la imagen superior derecha pueden verlo ya retirado y escapando de la persecución, producto de que Alemania, cuando se unifica, inicia la persecución de todos los criminales, de todos aquellos que habían cometido violaciones a los derechos humanos, entre ellas Honecker. Y abajo lo ven saludándose con Leonid Brezhnev, que era el líder de la Unión Soviética en ese entonces. Como les decía, el muro de Berlín fue construido en 1961 y representa la división del mundo en los dos bloques hegemónicos. En la imagen ustedes pueden ver ya los momentos en que se empieza a golpear el muro y a intentar derribarlo. Estos son imágenes del lado occidental del muro de Berlín. La construcción entonces fue ideada para evitar la masiva migración de alemanes desde la zona de ocupación soviética. Esta imagen representa
representa, bueno, te entrega un simbolismo bastante importante, puesto que nos muestra de que no solo civiles escapaban del sector oriental de Berlín, también lo hacían militares, como el guardia de frontera Hans Conrad Schumann, quien en agosto del 61, y a solo 3 días de iniciada la construcción de este muro, decidió escapar a Occidente. Esta foto es una foto histórica de la época, puesto de que representa un símbolo en que había una oposición al modelo socialista. Este país, Alemania, que había ya soportado la tiranía nazi de Adolf Hitler, continuaba su sufrimiento bajo la ocupación de las potencias imperialistas. Y aquí ocupemos el imperialismo para definir ambos sectores de la moneda, ¿ya? Tanto los soviéticos como los países de Occidente eran de corte imperialista. La juventud, en este caso, es la vanguardia de la sociedad y se hizo eco de esta necesidad de libertad. En la imagen ustedes pueden ver a los jóvenes desde el lado occidental hacia el oriental, levantando sus manos, haciendo el símbolo de la victoria, que es esta V con los dedos, ¿ya? Y la marca ahí escrita claramente Freedom, libertad, ¿ya? La presión interna y externa hicieron caer a este símbolo de la división del mundo. El miedo a la guerra no pudo contra el deseo de paz, unidad y libertad. Claro, porque aquí hay que entender algo, es decir, no era solamente la comunidad del mundo la que estaba presionando para que desapareciera este muro, sino que también la misma gente que estaba viviendo bajo este sistema. Les recomendaría una película sobre esto que se llama Goodbye Lenin, que habla sobre esta problemática del muro de Berlín. Se desconoce absoluto o con la claridad completa el número exacto de personas que murieron intentando cruzar el muro, pero se tiene entendido que aproximadamente hubieron 5.000 intentos de gente por escapar, ¿ya? Y hubieron detenciones, hubo desaparición en estas situaciones, y también no se sabe exactamente la cantidad de muertos debido a que la tecnología utilizada para evitar el cruce incluía también campos minados. Así que probablemente se entiende de que hayan personas de que no fueron identificadas y que simplemente las autoridades de la República Democrática Alemana no hicieron nada por identificar y simplemente las enterraron. Este muro fue destruido a partir del 9 de noviembre de 1989, aunque igual se conservan ciertas secciones en pie como un testimonio histórico de lo que significó, ¿ya? A continuación hablaremos de la caída de la Unión Soviética. Iniciamos esta presentación con 3 portadas, 2 portadas del diario Clarín de la República Argentina y una del diario ABC de España, que muestran el testimonio histórico de lo que significó la caída de la Unión Soviética. En el costado derecho de su pantalla pueden ver que se disuelve el Partido Comunista Soviético. Ahí ven una imagen de 2 soldados llevando una estatua de Lenin en una especie de camilla. Al lado izquierdo pueden ver el titular: La Unión Soviética deja de existir. Todas estas son portadas del año 91, ¿ya? Y al centro pueden ver la portada del diario ABC con el titular: El Soviet Supremo suspende las actividades del Partido Comunista y se disuelve. Y en un basurero abajo pueden ver fin de siglo y se ve al nazismo en la basura, y se ve que están lanzando a la basura también el símbolo del comunismo, que es la hoz y el martillo, ¿ya? Puesto de que ese símbolo también estaba en la bandera, para que lo sepan, de la Unión Soviética, la cual era de color rojo. ¿Quién gobernaba la Unión Soviética en ese instante? El llamado Hombre de la Mancha, porque tenía, si se fijan en la foto, él tiene un lunar en la cabeza. Mikhail Gorbachev. ¿Quién es Mikhail Gorbachev? Es un abogado y político ruso, nacido en los años 30, quien, al ver la profunda crisis económica, al percatarse de la profunda crisis económica que estaba viviendo la Unión Soviética, producto de todo este proceso de carrera armamentista con Occidente, y en específico contra los Estados Unidos, es que se percatan de que ya no pueden sostener más el modelo económico al que estaban ellos aspirando, que era un modelo económico con fuerte centralismo en el Estado, y decide pasar a un proceso de apertura económica a través de la llamada perestroika. ¿Por qué? Porque también era una manera de obtener préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial
para poder así recibir una especie de salvavidas económico. La idea de la perestroika es una apertura económica, es decir, abrirse a la inversión extranjera y también intervenir de menor manera en la propiedad, en los negocios o en las empresas privadas que existían dentro de la Unión Soviética. Y también se da, como parte de este paquete de condiciones que le pone el Fondo Monetario Internacional, una especie de apertura cultural con la llamada Glasnost. ¿Qué es lo que es la Glasnost? Es una modificación en los parámetros de disciplina cultural que existían dentro de la Unión Soviética con respecto a tipos de literatura y en específico a la libertad de prensa, puesto de que la libertad de prensa no existía en ese instante y solo la voz oficial era la que tenía, por decir de un modo simple, la que tenía pantalla. Bueno, este tipo de libertades entonces buscaba parar la caída económica de la Unión Soviética y de este modo calificar para obtener ayudas económicas desde el extranjero e inversión, ¿ya? Puesto que sin inversión, lamentablemente, en este mundo capitalista es imposible mantener un sistema, ¿ya? Esta situación que actualmente vivimos como país y como mundo es prácticamente un subproducto de esta lucha entre el capitalismo y el socialismo. El capitalismo venció y ha significado que el Estado ha retrocedido de tal manera que es prácticamente inexistente. Estas medidas, entonces, según lo que tengo escrito acá en la pantalla, no fueron suficientes o fueron tardías para la profunda crisis económica que a fines de los 80 había dañado profundamente la economía soviética. Porque si además le agregamos a esta carrera armamentista de los años 60 y 70, le tenemos que agregar algo más, que es la llamada carrera espacial. La carrera espacial fue algo muy caro, que también fue parte de la Guerra Fría, puesto que fue una constante competencia con los Estados Unidos, una especie de mostrarse los músculos, mostrar los dientes, a ver quién era mejor, quién estaba mejor preparado. Y a esto también le tenemos que sumar a una especie de guerra cultural que existió a través del cine. Por si no ubican, quizás busquen las películas de Rambo, las películas de Rocky. Les servirán más o menos para entender lo que significaba esta lucha entre Oriente y Occidente. En especial, si no me equivoco, Rocky 2, cuando Rocky se enfrenta a Iván Drago, este capitán del ejército soviético, que era entrenado por máquinas, mientras que Rocky era entrenado en la naturaleza. Aquí muestran esa película, lo que busca mostrar también es una especie de superioridad de uno y otro, que se ven constantemente enfrentadas. Ahí hay una guerra cultural. Quizás no se hayan dado cuenta. A lo mejor ni siquiera han visto la película, pero véanla. A esto debemos también sumar un fuerte descontento social que en especial la juventud mostraba con el régimen soviético. No era de extrañarse que esto sucediera, puesto de que ya habían existido movimientos de, se puede decir, de liberación dentro de los países de la esfera soviética, como por ejemplo la primavera de Praga, que fue resuelta a los tiros, lamentablemente. Pero esto ya había generado un caldo de cultivo en que llegado un momento la juventud ya se iba a empezar a movilizar. Al ver de que estas medidas económicas y culturales no habían logrado el efecto deseado, los sectores conservadores intentan dar un golpe de estado. ¿Quiénes son los conservadores de la Unión Soviética? Los que eran más ultras del comunismo, los que eran defensores del modelo prácticamente de Stalin o del modelo de Brezhnev, que eran mucho menos conciliadores que Gorbachev. Intentan dar un golpe de estado para volver atrás el proceso de apertura y intentar salvar a la Unión Soviética de esta vorágine que se les venía con el capitalismo en ciernes que se estaba dando dentro de la propia Unión Soviética. Este en fondo fue el último suspiro de un sistema agotado política, económica y socialmente. Las imágenes son bastante brutales en cierto modo. Por ejemplo, la imagen anterior, atrás está la Catedral de San Basilio en Moscú, el Kremlin al costado izquierdo de la imagen, y están en plena Plaza Roja. Los tanques esta vez se están mostrando y están amenazando a la población. Y acá, bueno, la imagen es decidora, un auto y atrás de ellos una inmensa columna de tanques.
¿ya? El descontento generalizado y los nulos signos de recuperación económica provocaron la renuncia de Gorbachev en diciembre del 91 y la disolución definitiva de la Unión Soviética. Gorbachev luego fue sucedido por Boris Yeltsin, quien políticamente renuncia al comunismo y se convierte en el presidente de la llamada Federación Rusa, que es el nombre que toma a posterior de la Unión Soviética. Y eso también sumado a que lo que es hoy, que conocemos, o que se conoció, perdón, como la Unión Soviética, estaba compuesto por una serie de países menores junto con Rusia, y que a la caída del gobierno en el año 91 empezaron a declarar su independencia de esta Unión Soviética, y ya pasándose al lado occidental, por decirlo como política. Y bueno, esta última portada muestra ya el cambio del mensaje en la prensa. Bush proclama el fin de las rivalidades con la Unión Soviética. En la imagen se ve a un sonriente George Bush, quien era presidente de los Estados Unidos en ese instante, saludando a Boris Yeltsin en el costado izquierdo, y al centro se ve a Mikhail Gorbachev, el otro gobernante de la Unión Soviética, o ex gobernante de la Unión Soviética en ese instante. Y con este simbolismo se consolida a nivel mundial el dominio del sistema capitalista. Y bueno, eso era lo que tenía para mostrarles esta vez. Espero que les haya servido mucho este material. Del mismo modo, este material va a estar disponible en modo PDF, y se le va a agregar una actividad evaluada, la cual ustedes pueden realizar en un plazo determinado. Todo esto va a ser enviado a través de correo. Y bueno, esperando que esto les sirva. No está de más desearles que estén muy bien, que se cuiden mucho, que respeten la distancia social, que usen mascarilla y que eviten las conductas de riesgo, por favor. Los que pueden, quédense en la casa. Se entiende de que no todos pueden hacer cuarentena, que no todos pueden no ir a trabajar. Así que eviten riesgos, cuídense mucho, y espero que nos podamos volver a ver a la cara y que este material les haya servido de mucho. Cuídense mucho. Chao.